o sea, así como les decía, desde ya partan con su propio currículum y de desarrollo también, traten dentro de lo posible ir desarrollando sus pequeñas bibliotecas, ya sea físicas como digitales, ¿ya? Y guarden aquellos artículos que les sean de interés, aquel material que le entreguen los profesores y las profesoras que para ustedes sea relevante, cosa que de aquí a tercer, cuarto año, ustedes puedan decir, bueno, esto me sonaba importante, ya, ¿dónde está? Vayan acostumbrándose a sistematizar la información, ¿ya? Como les digo, eso sí o sí se lo subo hoy, esas clases que me quedan pendientes. E iniciamos hoy con la unidad 2, con la historia del libro en Chile. Ya, la clase de hoy se llama Primeras expresiones del libro en Chile y el saqueo a la Biblioteca de Lima durante la Guerra del Pacífico. Vamos a ver esos dos subtemas, espero, hoy. Y desde ya les comento que mañana, ¿se acuerdan que les comenté? Les conté que iba a invitar a un colega que está haciendo un magíster en Inglaterra. Sí. Sí, ya hablé con él tiene preparada su clase para mañana. Ya, entonces él se va a conectar 9:30, que hoy día sí o sí dejo hecho el link para que mañana 9:30 estemos acá. Y nos va a introducir en una clase que hable sobre las bibliotecas nacionales. Les recuerdo que les dejé tiempo atrás un vínculo para ver este documental de Rasnés que se llamaba Toda la memoria del mundo, que habla sobre la Biblioteca Nacional de Francia. Fernando nos va a contar un poco de las bibliotecas nacionales y después va a hablar acerca de la Biblioteca Nacional en Chile porque él trabaja, aunque está haciendo su magíster allá, él trabaja en la Biblioteca Nacional y bueno, tiene un cargo que no es menor, él está a cargo de una sección, creo que es el depósito legal digital. Ya, así es que ahí nos va a estar contando y pueden hacerle todas las preguntas del caso. Es bien aplicado él, era un muy buen alumno, no de 7, pero sí de esos que leían harto, leían todo el día. Y Profesora, de los buenos alumnos, dígame. él me dijo que estaba en Inglaterra, él ha estado en la biblioteca de Londres. No, ¿No él sabe, está... ¿Cómo? ¿no sabe usted eso? ¿Estaba en Inglaterra, dijo o no? Sí, Ah, pero ya, él está... Perdona. no, lo que pasa es que yo quería hacerle o dos preguntas en base a esa biblioteca en especial, si es que él había ido. Esa era mi pregunta, básicamente. Yo creo, bueno, hay que preguntarle, no sé si habrá ido o no, pero él está en otra ciudad, que es Sheffield. Pero bueno, ahí nos va a contar y pueden preguntarle lo que quieran, ¿ya? Tampoco lleva tanto tiempo allá y ¿se fue cuándo? Creo que se fue en enero o en diciembre. No sé, bueno, ahí nos irá contando, ¿ya? Pero pregúntenle todo lo que quieran y como les digo, la idea de él también es hablarnos bastante de lo que es la Biblioteca Nacional, las bibliotecas nacionales y la Biblioteca Nacional en Chile. ¿Bien? Así que mañana 9:30, clase 25 de mayo. Que ahí les voy a poner. Ya, y aquí, 1 de junio, ¿verdad? Tenemos la primera evaluación integral con esta pauta que ustedes ya la conocen, pero de todas maneras se las deje disponible nuevamente si la quieren revisar. Les insisto también, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda por correo, ¿verdad? Me la hacen saber o a través de esta misma plataforma. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me perdí. Ya, pero estoy conectada, ¿sí? Estoy presentándoles esta PPT. Bien. Un minuto, jóvenes, por favor, por favor. Tenía esto abierto, pero por algún minuto se me cerró. Clase historia del libro. Aquí está, ya tengo esto. Bien. Y tengo esta presentación. Ok, y me falta esto. Bien. Ok. Vamos entonces. La historia del libro en Chile, ¿verdad? Tiene cierta bibliografía obligatoria del curso. Y yo les voy a leer este texto. No sé si lo revisaron, si es que lo encontraron liberado en internet. Que es este texto fundamental, digamos, de la historia del libro en Chile, que es de Bernardo Suercaso.
Tiene varias ediciones ya a su haber. No, en internet no lo he buscado, pero en físico tampoco está. Agotado, me dijeron. Por lo ¿En menos lo serio? pillé. En dos librerías aquí en Viña, no sé, no tienen nada. Como que ya no quiero ni pasar. Felipe, ¿cuánto te costó el libro digital? ¿Quién dijo que lo había comprado digital? Dame un minuto. Ya, lo compró digital. Yo Entonces, voy ¿qué a me ver interesa? en Valparaíso si es que hay una como librería pequeñita cerca de Pudeto, donde está ¿Ateneo? al frente de la intendencia. ¿El Ateneo? ¿O no? ¿Ese Claro, fue? Ya. ahí voy a preguntar porque siempre tienen libros de todo. Y como no están los que venden los libros en la Plaza O'Higgins, Está a 1500. Ya, ¿y esto está a 1500 pesos chilenos? Qué barato. Ya, excelente. Súper barato. Bien, también pueden preguntar en la librería Crisis, la que está al lado del terminal de buses de Valparaíso. Pero yo creo que este está, no, no en todos lados, pero bueno. También voy a echarle una mirada, me extraña que este no esté, han sacado varias ediciones en todo caso. Sí, yo tenía dos, presté una y me quedé solo con esta. Felipe, qué bueno que te interese el tema, pero en favor del tiempo también lo vamos a apretar bastante, ¿ya? En Play Libros de Google debe estar el mismo precio más o menos. 1500 pesos, vale, está baratísimo para quien lo quiera comprar en formato digital, ¿eh? Así que, bueno, pero a mí me suena que también los estudiantes lo habían encontrado liberado completo. No sé, quizás después lo bajaron, puede ser también, es posible. Bien. Hay algunos elementos que son súper relevantes con respecto al desarrollo de la historia del libro en Chile. Bien. Veíamos a propósito de la clase anterior lo que mencionaba Fernando Báez con respecto al saqueo cultural en América Latina y de qué manera los pueblos latinoamericanos perdieron su impronta cultural y tuvieron que ir cediendo terreno frente a la invasión europea, adquiriendo su lenguaje, su escritura, sus signos, sus símbolos, su religión, su forma de entender el mundo también, de mirar el mundo, de entender la comunidad, de su estructura sociopolítica, económica, por supuesto, y vivir en un estado de sometimiento importante, bastante cruel en algunos casos, bastante doloroso. Se escucharon en la introducción de Fernando Báez de qué manera los indígenas sufrieron a través de diversos mecanismos la opresión europea, inclusive en uno de los pasajes cuando cuenta Báez, y lo han tomado muchos autores, inclusive de la colonia, o el mismo padre de las casas, eh, en algún minuto las indias, las indígenas, preferían amputar las piernas o los brazos de sus hijos para que no fueran explotados, maltratados, esclavizados por los europeos. O algunas prácticas de autoeliminación, como era ahogarse con la propia lengua, para acabar con su vida, para acabar con la propia vida, negándose a este estado de sumisión máxima, ¿no? Una esclavitud donde no existía ningún... La esclavitud siempre fue terrible, siempre ha sido terrible en todo, porque lamentablemente aún existe en todas sus manifestaciones, pero en el caso donde la América precolombina fue particularmente duro. Se dice como parte del mito de nuestra América que Chile y los mapuches eran un pueblo que aún resiste, ha sido un pueblo que aún ha resistido a la invasión europea, manteniendo resabios de su cultura originaria. Esto de alguna forma también implicó que el libro como tal se tardase mucho en emplazarse en nuestro país, lo que llamamos Chile, ahora que por supuesto que también es una invención. Y Fernando Báez menciona principalmente estos tres elementos fundamentales, estos tres factores como elementos fundamentales de un desarrollo tardío del libro en Chile. Bueno, para empezar, Chile era, a diferencia de Perú, México, Argentina,
capitanía. Y estos países que les nombro, ¿qué es lo que eran? ¿Qué es lo que tenían en común para España? México, Argentina, Perú, Que eran virreinatos. eran virreinatos, efectivamente. Por lo tanto, Que... ¿sí? Ah, no, eso. No, diga lo que es así. Ah, que las capitanías eran como territorios que todavía tenían como conflictos bélicos como con la gente que vivía ahí originariamente. Claro, excelente. Muy bien, efectivamente, eso es uno de los elementos por los cuales, como ustedes pueden observar aquí, se entiende que el libro en Chile tardó muchísimo en desarrollarse. Se habla de la guerra contra los mapuches y la consecuente militarización del territorio, la situación de los límites naturales del territorio y, por supuesto, la carencia de una imprenta y la escasa, pero no tan solo la escasa cultura, ¿verdad? No tan solo una escasa cultura en general, sino que era un desprecio por el libro que en realidad era bastante llamativo. También lo menciona Bernardo Suercaso. No era menor, no era casual tampoco que en este Chile que se empezaba a formar existiera un desprecio tan grande hacia la cultura europea. Por supuesto que la destrucción de ciudades como Santiago de Chile en ese tiempo fue importante, ¿no? Significó, entre comillas, un retraso del desarrollo de la cultura europea. Pero también hay otros elementos como el que les menciono, de este hecho de que Chile no fuera virreinato y que, por ejemplo, provoca, llama la atención, ¿no? Que en el caso de México, la primera imprenta aparece en 1540 y en Chile, que esto es materia de enseñanza medio de PSU, pregunta PSU, ¿cierto? En 1812 aparece la imprenta en Chile, un poquito antes probablemente que se interna en 1812 acá en Valparaíso, pero con una publicación periódica, ¿verdad? Que era La Aurora de Chile. Es decir, estamos hablando de que en México la primera imprenta se instaló 300 años antes que en Chile, por lo menos 300 años antes. También en Perú, ¿verdad? Y en Argentina bastantes años antes, lo que significa indudablemente que Chile tenía un retraso en su desarrollo. Algunos intelectuales chilenos iban a estudiar al extranjero, buscaban formas, mecanismos de importar libros a Chile, pero en general los libros se entendían como una herramienta de adoctrinamiento, de sometimiento. Les conté la semana pasada la historia de Cajamarca, ¿no? Con Atahualpa y Hernán Cortés. ¿Y qué es lo que pasa en Chile con esta idea de que el libro tenía, por un lado, un carácter religioso y por otro lado, una impronta de fuerte control con un rótulo de aquellos libros que eran considerados buenos y aquellos libros que eran considerados malos libros. Esto se lo voy a leer, esto está dentro del librito que tengo por ahí que voy a sacar. Y dice, a partir del proceso, son dos carillas, una carilla y un cuarto. A partir del proceso de independencia de la monarquía española, Chile da inicio a debates de considerable intensidad en la escena política nacional. Estos son los temas: formación de ciudadanía, libertad de expresión, acceso a la información, censura, idea de progreso, ilustración, entre otros. No obstante, el surgimiento del libro en Chile fue un proceso lento, ¿cierto? Ahí están los tres motivos que mencionábamos recién. El libro se instala en el imaginario como un bien que abriría las puertas a la movilidad social, al desarrollo de la identidad nacional, a la educación y al progreso. Y esta es la cita que recoge Subercaso y también otros la han recogido, ¿cierto? Así hablan de la imprenta, para que vean ustedes, este párrafo es increíble, realmente es conmovedor, ¿no? Dice, ya está en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta. Los sanos principios, el conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles van a difundirse entre todas las clases del Estado. Todos los pueblos van a consolidarse con la frecuente noticia de las providenciales paternales y de las miras y patrióticas de un gobierno benéfico, próvido, infatigable y regenerador.
Bueno, y aquí por supuesto que yo sigo hablando de que ya está, esto es, la primavera del libro no se produce sino hasta la década del 30. Como les digo, en el texto de Subercaseaux van a encontrar bastantes hitos de qué manera se controlaban los libros, de qué manera se importaban a Chile, cuántos escollos había que sortear para poder ingresar este objeto que más bien se le consideraba, quizás no de manera explícita, como un objeto peligroso. La Biblioteca Nacional se inaugura en 1813, ¿sí? Y bueno, y esto que está acá es parte de el siguiente apartado, que aquí tenemos un hito dentro de los hitos del libro en Chile. Este hito en particular es muy relevante, que es sobre el saqueo de la Biblioteca de Lima, que yo les decía que este hecho no se conoce, por lo menos en términos de lo público, hasta el 2007, cuando aparece una investigación que realiza Marcelo Mendoza. Este tema no es tomado por el texto de la historia del libro en Chile de Bernardo Subercaseaux, desconozco por qué motivo, pero no es consignado dentro de su investigación. Y como les digo, yo llego a este tema por una publicación que aparece en un diario del año 2007 que habla del saqueo a la Biblioteca de Lima y habla de este autor que es Marcelo Mendoza, periodista, que dice que encuentra en la Biblioteca Nacional el diario oficial donde aparecen el listado de los libros traídos desde Perú durante la Guerra del Pacífico. Este hecho, que es muy relevante porque nos interesa desde el punto de vista de lo que es el valor de lo que entendemos por los libros, porque hay un saqueo a una biblioteca latinoamericana realizada por chilenos contra los peruanos, y por otro lado, porque es un hecho histórico que hasta ese minuto queda en absoluta impunidad, es decir, muchos años se rumoreó acerca de la existencia de este saqueo, pero nunca se constató. Se decía, no hay pruebas, no hay datos suficientes, hay muchos elementos que se desconocieron. Había en Chile indudablemente una desvalorización del libro importante en las capas más populares. Sin embargo, ya en ese entonces, en esta época en que se desarrolla la Guerra del Pacífico, ciertos intelectuales de renombre entienden el valor y la importancia de lo que significa las colecciones, los libros, ¿verdad? Entendiendo que en esa época no existía internet y que tener algunos elementos de estudio, como los que también se trajeron, que vamos a ver a continuación, eran tecnología de la época, eran relevantes para el desarrollo del pensamiento humano, para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del estudio. En Chile, durante la época de la colonia, el estudio se entendía, como les decía recién, como una cuestión más bien religiosa. Habían pocos elementos por los cuales uno pudiera decir que realmente la educación estaba al servicio de la ciencia. ¿Mm? Quiero mostrarles algo. Que habla acá acerca de la cantidad de títulos que se entregaron, los primeros títulos universitarios que se entregaron en el 1747 al 1839. ¿Bien? Dice, la Universidad de San Felipe, que era la universidad de la época, entregó 620 grados en filosofía, 569 en teología, 526 en leyes, 40 en matemáticas y 33 en medicina. Eso es bastante significativo para lo que estamos conversando, ¿no? En los años en que se fundó carecía casi de libros y tampoco podía adquirirlos en forma autónoma, pues los pocos ejemplares que llegaban a Chile debían tener el sello de los fiscales encargados de registrarlos. Se permitía únicamente la introducción de libros relacionados con las doctrinas religiosas y políticas sustentadas por la Corona de España, obras místicas, folletos piadosos, tratados teológicos, disquisiciones filosóficas y manuales en latín sobre jurisprudencia.
En el caso de Chile, como les decía, este semanario que surge, que es la Aurora de Chile, está la página, todo esto pueden revisar, la auroradechile.cl, donde encontrarán el diario de la época digitalizado y pueden entender más en profundidad cuáles eran las temáticas de la época con estos discursos casi mesiánicos de lo que significaba la llegada de una imprenta, pensando en una sociedad mucho más democrática, mucho más equitativa, mucho más libre, pensadora. Ese discurso, como les decía, un poco conmovedor de la época, de poner en un objeto tantas esperanzas, por supuesto también significó en algún momento un control muy fuerte sobre la implementación de una imprenta y se comenta, ¿verdad? Comentan distintos teóricos que era un objeto de peligro que llama la atención por qué tardó tanto en llegar la imprenta, si bien podemos adjudicarlo a los hechos que delante mencionábamos, pero desconocemos definitivamente, o nunca se explicitó en realidad, pero da a pensar de que la imprenta efectivamente era considerada un artefacto peligroso, porque podía de alguna manera despertar las mentes de los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, de los ciudadanos en realidad se hablaba solamente de los hombres de la época. La Biblioteca Nacional empieza como un almacén de libros, de algunos pocos libros, un lugar que nadie visitaba, ¿no? En ese momento a nadie le interesaba. Muchos políticos de la época se vanagloriaban inclusive de no saber leer, de no leer nunca un libro. Por lo menos ahora nadie lo lee, pero no creo que lo declararía con tanta liviandad, ¿no? A veces se habla inclusive, hay un libro muy, muy bello que se llama Sociología de la Lectura, eh, y esta autora que empieza con, que es Lair, de apellido Lair, empieza a hablar de qué manera la gente miente, por ejemplo, en las encuestas de lectura. Miente porque cuando le hacen encuestas a los profesores y les preguntan acerca del último, por ejemplo, en Francia, ¿no? Estamos hablando de Francia. Le preguntan cuál es el último libro que ha leído en general, aunque haya leído un bestseller, prefiere decir que ha leído un texto de estudio, porque de alguna forma le desacredita haber leído ese libro. Oye, les pido, jóvenes están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ya, Sí, les profe. pido un minutito porque tengo que resolver algo. Vengo Obvio. Sí, en tranqui. 5 minutos. ¿Ya? Ok, profe. Sí, no hay Ya. problema. Ya. Ok, gracias.
Ya, estoy de vuelta. ¿Aló? Sí, profe, acá estamos. Ya, gracias. Lo siento, pero imposible, no sé. Imposible hacerlo de otra forma. Bien. Entonces le hablaba acerca de este saqueo a la biblioteca de Lima, ¿no? Todo lo que significa este saqueo. Estábamos conversando del año 2007, esta publicación que aparece de Marcelo Mendoza. Bueno, estamos hablando acá que en el texto que, que les digo que tengo listo para presentar y todo eso, incorporo este capítulo y hablo acerca de, bueno, ya saben ustedes que Perú era virreinato, ¿verdad? Y que comienza su historia y su desarrollo cultural antes que Chile, entendiendo desarrollo cultural, esta cultura invasora europea. Pero el asunto es que la Biblioteca de Lima se crea en el 1821 para su fundación de la biblioteca. Ay, perdón, sí. Bernardo Monteagudo decreta la creación de la Biblioteca de Lima. No es la actual Biblioteca Nacional, está emplazado en otro lugar. Es muy llamativo que en la biblioteca donde fue saqueado, donde estuvieron las caballerizas chilenas, no exista ningún recordatorio sobre ese saqueo. La Biblioteca de Lima era considerada una de las bibliotecas más desarrolladas de toda nuestra América Latina. Y bueno, sufrió varios ataques, ¿no? Aquí aparecen algunos 1823 y 1824, saqueado por las fuerzas realistas del Imperio Español. Bolívar ordenó la reorganización de la biblioteca, creó un impuesto, que eso es muy vanguardista para la época, favorable a la importación del 3 y 6%. Y bueno, como les digo, se constituía como una de las mejores de América, tenía 3 salas de lectura, depósito de libros y atendía un promedio de 25 personas por día. Durante la Guerra del Pacífico hay este señor que es muy conocido, que es el coronel Pedro Lagos, aunque no crean, lo conocen, estoy casi segura. Es tristemente conocido por ser el que dirigió el batallón que hizo la toma del Morro de Arica. Ellos hicieron una subida al Morro de Arica en un tiempo récord y tomaron esto que se conoció como la Chupilca del Diablo. Es como, bueno, es parte del mito, ¿no? Un triste mito del ejército chileno. Y ¿alguien sabe lo que es la Chupilca del Diablo, no? ¿Qué se conocía como la Chupilca del Diablo? La chupilca sí, pero del diablo no, no sé. A ver, ¿qué es la Chupilca? El vino con harina tostada. Claro, es vino con harina. Rico. Sí. Profe, Felipe Ponce le habló por el chat. Le hice una ¿Qué pregunta. dice? A ver, dice Felipe. No, no, todavía, no sé, todavía no lo quiero mandar porque no lo quiero lanzar. Lo tengo acá, pero lo quiero lanzar, Felipe. Está aquí. Este es el libro bajo sospecha. Lo tengo listo. Pero en cuanto lo tenga, se los paso digital. ¿Ya? Vamos a ser los primeros, esperamos ser los primeros en recibirlo después que lo... Que lo lance. Sí. Sí, bueno, ahí. Pero sí, aquí está. Sí, no sé, a lo mejor se lo subo, ya déjame pensarlo. Pero como que lo quería lanzar primero. Así me aseguro que haya lanzamiento, aunque sea en digital. Así le ofrezco una copia digital gratis. Puede ser. No. Bien, déjenme pensarlo y les comunico. ¿Ya, Felipe? Ya. Gracias, gracias. Bien, el asunto es que le estaba diciendo que sí, pues, bueno, lo que estábamos observando en la Biblioteca de Perú, con la Chupilca del Diablo, es este vino con harina tostada, pero viejo, este señor, este coronel,
se los dio a los soldados con pólvora, ¿ya? O dinamita molida. Y eso hizo que quedaron como eufóricos. Y por eso esa toma se hizo en un tiempo récord. Ya dicen que muchas veces se ha intentado realizar el ascenso al morro en tiempo humano, digamos, y es imposible. O sea que estaban bajo efecto de esta droga, de estos tragos extraños también que son parte de la historia, indudablemente. Bueno, una vez que llegaron las tropas chilenas a Lima, lo que hicieron las tropas fue instalarse en la biblioteca, instalaron las caballerizas, es decir, entraron los caballos a la biblioteca, los dejaron ahí, era un punto muy estratégico de la ciudad de Lima porque era muy central. Bueno, cabe decir también que las tropas ocuparon distintos espacios centrales en la ciudad, puntos estratégicos. Y bueno, como ustedes saben, la mayoría de estas ciudades tenían una lógica de tablero de ajedrez, por lo tanto la biblioteca indudablemente era un punto irrelevante para ocupar. Lamentablemente lo que hicieron estos soldados fue muchas veces prender fuego con libros, por desconocimiento, por desinterés, o cometer este acto de aberración y de bibliocracia. La Biblioteca Nacional de Lima tenía muchos libros incunables y los que no quemaron, algunos los ocuparon para envolver pescado, por ejemplo, y otros fueron traídos a Chile. Como les digo yo, es impresionante porque, bueno, aquí vamos a seguir hablando un poquitito, ¿no? Estábamos hablando que era una de las bibliotecas más importantes en América Latina. Hay varios textos que dan cuenta de esta ocupación, ¿eh? Están los bandos de guerra y también el diario oficial, que se los voy a mostrar a continuación, porque por supuesto que yo fui a la Biblioteca Nacional y busqué el diario oficial y lo escaneé para tenerlos en las clases. Bueno, aquí aparece en el 5 de marzo del 81, ¿cierto? La Oficina Recaudadora de Contribuciones de Guerra, casi 2 meses después de la invasión de Lima, ¿no? Fue creada esta oficina. Indica las obligaciones y atribuciones de esta oficina, que eran tomar cargo e inventariar los objetos y especies de todo género que contengan los edificios y establecimientos públicos de que ha tomado posesión el ejército, así como de los artículos de guerra. Indicar todo lo que pertenezca a la administración pública y de que no estén en posesión del ejército para dictar las medidas convenientes, y averiguar y tomar nota comprobada de las especies que hayan sido remitidas a Chile, su destino y remitente. Bueno, esta oficina tenía como fin, y eso es el fin de todo botín de guerra, pagar los altos costos de la guerra, ¿no? Pagar los costos, es decir, el pueblo vencido, entre comillas, vencido, tiene el deber de pagarle al vencedor, ¿no? Bueno, esta oficina se vio involucrada no solo en la confiscación de cajas de libros de la Biblioteca de Lima, sino también de estudio moderno y valioso para la época, ¿ya? Hay algunos textos que hablan de este hecho. Aquí hay una carta que dice literal, también los libros son llevados en carreta y se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. Hay historiadores como, bueno, este señor que es Sergio Villalobos, que dice Chile solo debía devolverle los saludos a Perú. Y habla de que en realidad no tiene ninguna relevancia devolver estos libros a Perú. Aquí está la mención al diario oficial del 1881, en la cual este señor, no tan pensado relevante, que es Ignacio Domeyko, Barros Arana, entre otros destacados intelectuales de la época, confeccionan este listado de libros que se importan a Chile. Los libros, por supuesto, estas cajas y estos materiales de investigación llegaron a Valparaíso, y desde Valparaíso fueron enviados en tren hacia Santiago, y que fueron, en total, sumaron un número de 74 cajones, ¿ya? Entonces acá está, bueno, aquí hay algunas fotos que siempre es interesante, ¿no?
los datos que comentábamos, la biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos. Estos son como los antecedentes con los que se crea la Biblioteca Nacional. En 1823 dijimos que era saqueada por las fuerzas realistas y este impuesto de Simón Bolívar al libro. 3 salas en 1866, que ya lo mencionábamos, esto es lo que poseía la Biblioteca Nacional, y aquí nos encontramos con la Guerra del Pacífico. La invasión de las tropas chilenas a Lima, se ocupaban los principales edificios. Aquí está una fotografía de Pedro Lagos, que es el que dirigió la toma del Morro de Arica y también hace la ocupación de la Biblioteca Nacional de Perú. Aquí está, bueno, Casa Moneda, Escuela de Artes de Oficio, Factoría Bellavista, Biblioteca Nacional, son los principales edificios ocupados en Lima. Aquí está el texto que les leía recién, que es una carta de Odriozola Christian, que es el embajador de Estados Unidos en Perú, que es esta cita que les leí recién, y esta otra que dice: se cargaban en carros toda clase de libros que se llevaban a la casa de los chilenos, y de allí, después de escoger lo que les convenía, el resto lo vendían en el mercado al precio de 6 centavos de libra para envolver especias y cosas por el estilo. Y bueno, aquí está el diario oficial, que lo tengo aquí a pantalla completa. Espero que no me falle Ay, qué pesado. Esto debería haberlo tenido abierto en todo caso. Está. Espérenme un minuto, por favor. Ya. ¿Por qué no lo puedo abrir? Bien. Aquí está el diario oficial, ¿verdad? Diario oficial de la República, lunes 22 de agosto de 1881. Y aquí ustedes pueden observar aquí viene el listado. Bueno, aquí viene el detalle del listado, ¿no? Aquí también aparece preparación, no sé si alcanzan a ver, pero preparaciones y objetos anatómicos, objetos de historia natural, libros, están divididos en 4 ítems. ¿Sí? Imagínense, ahí pueden ver qué cosa hay: un portaluz, un aparato para demostrar las leyes de la reflexión y refracción, todo espejo esférico, ¿no? Es muy interesante poder mirar esto en detalle. ¿Sí? Y aquí está el listado de los libros, ¿verdad? Libro de historia, literatura y ciencia, historia de los reyes católicos, biblioteca clásica latina. Por lo tanto, con este documento ya era imposible seguir negando esta importación o este robo. ¿Sí? Y ahí continúa con el listado. Bien. Este también se lo voy a dejar disponible en el aula virtual, ¿ya? Para, si les interesa, Felipe, si a ti te interesa el tema de la historia del libro en Chile, este documento es súper valioso, o sea, sí o sí hay que tenerlo. ¿Mm? Entonces ahí yo les ponía una foto pequeña del diario oficial. Y aquí está esta división que les mostré, ¿no? Entonces, en el apartado número 1 se habla de instrumentos y aparatos para la enseñanza de física y química, y una colección de muestras para la química orgánica y farmacia. Los más, y casi en su totalidad, vienen quebrados. Imagínense qué terrible, o sea, que estos instrumentos muy escasos en la época, el valor que tenía para el pueblo peruano, haberlos importado a Chile
y en realidad venían muchos de ellos inutilizados, deteriorados, ¿verdad? Se ve que son de antigua construcción. Dice aquí un ejemplo de mecánica de calor, luz, electricidad, magnetismo, química, etc. El infrascrito, comisionado profesor de física, logró armar alguno de ellos. Los instrumentos de aparato de física y química se fueron al laboratorio de física de la universidad y al del Instituto Nacional. Fíjense ustedes cómo empezamos a ver que este material se empieza a desperdigar, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Tenemos un segundo ítem que es de preparaciones anatómicas, tenemos objetos, nóminas de objetos vendidos desde el Perú recibido en el Museo de Anatomía. Dice que lo hemos puesto en cuidado e inspección del profesor de Patología General, señor don Francisco Puelma Tupper. Venían 2 maniquíes de cartón piedra, adulto y niño, para el estudio de la anatomía normal, un esqueleto de niño de 12 a 15 años. Repetimos que muchos de estos objetos están deteriorados por el viaje y otros son tan inútiles o pertenecerían a otras colecciones que la del Museo Anatómico, que ocupan en este museo más valor del que merecen. Las preparaciones y útiles anatómicos al Museo Anatómico de la Universidad. ¿Ya? Tenemos un tercer grupo que son los objetos de historia natural. Consta de 10 grandes volúmenes de herbarios, muestras de peces, lagartos disecados, pequeños esqueletos de aves y mamíferos, los objetos de historia natural y los libros sobre este ramo se fueron al Museo de Ciencia Nacional. Y se encontraron 10 volúmenes entre obras de diversos tamaños y folletos en los cajones remitidos por la Intendencia General del Ejército. Al tiempo de sacar estos libros de los cajones, algunos vienen en muy mal estado, rotos o abiertos. Y los libros se dividen en obras de historia, literatura y estadística, obras de ciencias, físicas, matemáticas, de historia natural y de medicina, obras de jurisprudencia, obras de teología y de ciencias sagradas. Solicitamos la cooperación para hacer de la primera y segunda categoría de obras del erudito bibliófilo don Diego Barros Arana. Para los de la tercera nos prestó su servicio el licenciado en leyes y distinguido abogado Enrique Cueto, y para las obras teológicas acudimos al estimado señor obispo de Martirópolis. Ahí viene el detalle. Los libros sobre viaje a la oficina hidrográficas, las obras meteorológicas y físicas especiales a la oficina de meteorología y a la biblioteca de física del laboratorio de la universidad. Todos los restantes, incluso los de teología, se fueron a la Biblioteca Nacional. Hay gran variedad de inclunables, entre ellos 7 tomos originales de la historia del Perú de Garcilaso La Beca, compendio de las crónicas de Garibay, Teatro del Mundo y Tiempos de Giovanni Galucci, las obras de Plutarco, 35 tomos de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, colecciones de atlas y libros de viajes de los siglos XVI y XVII. Un quinto grupo habla de muestras mineralógicas. Hallamos también en 2 cajones, uno grande, es una muestra pequeña, ¿no? Una colección geológica de rocas, habiéndose oficiado el señor intendente de Valparaíso con el objeto de que dejáramos 4 cajones con muestras mineralógicas. Ahora, si ustedes me preguntan dónde están esas muestras en la actualidad, en realidad no se sabe. En esa época ya existía el Liceo Eduardo de la Barra, por lo tanto es posible que fueran a dar a esa biblioteca de ese liceo, que hay, bueno, hubo mucho robo de por medio también, principalmente por descuido, por despreocupación, por lo que hablábamos la otra vez, que muchas de estas pérdidas se producen por la falta de políticas claras, por falta de inversión. Tengo 2 estudiantes, que bueno, ahora son colegas, que realizaron su investigación de tesis sobre el tema del patrimonio documental en la biblioteca del Eduardo de la Barra, del Liceo Eduardo de la Barra. Y yo les pregunté y les pedí especialmente que si podían encontrar información sobre estos datos mineralógicos, sobre estas muestras, y me decían que han habido un montón de robos, saqueos, un descuido importante por épocas, dependiendo de la dirección del colegio, cuánto se ha invertido en la preservación de la documentación y de los materiales en general que hay ahí. Y también hay mucho que como que ir descubriendo de lo que hay, por falta también de inversión en la sistematización y la puesta en valor de este material. Entonces es muy complejo. Yo les digo, yo llegué hasta aquí en la investigación, no pude encontrar más datos, pero creo que hay mucha información que
que hay que seguir investigando, ¿no? En definitiva. Como por ejemplo saber bien quién fue el personaje de época que pidió que se trajera ese material a Chile. Porque ocurre que efectivamente los soldados se instalan en la biblioteca, instalan las caballerizas, destruyen los libros, prenden fogatas adentro de la biblioteca, pero esos son los soldados. Pero detrás de estos soldados existían intelectuales vinculados con los altos mandos de la época, vinculados con los militares que indudablemente sabían el valor y el impacto que tendría esta traída de algunos textos que ustedes ven de gran valor, de gran valor. Estamos pensando en la biblioteca, en la enciclopedia, por ejemplo, de Diderot y de D'Alembert. Después del saqueo, ¿qué es lo que ocurre? Se intenta reconstruir esta biblioteca saqueada. El 12 de noviembre del 83, Ricardo Palma, que era el bibliotecario a cargo de la biblioteca, dice: la biblioteca no existe. De los 56.000 volúmenes que ella contuvo, solo ha encontrado 738. La humanidad inflexible y severa en su justicia condenará siempre al hombre que manchó sus laureles de soldado para identificarse con el tristemente famoso Amrú, general del califa Omar, incendiario de la biblioteca de Alejandría. Fíjese usted el guiño que hace, ¿verdad?, a esta otra destrucción, a este otro saqueo, a este otro gran hito de la biblioclasía o del memoricidio. También está el hecho de que en Chile se comenta que se detectaron estos libros cuando, ay, no me quiero pasar de lado, cuando se hace una exposición en la Biblioteca Nacional con algunos libros de la Sala Medina. Fíjese usted, la Sala Medina, que era conocido como un intelectual de la época Medina y que crea esta sala con su nombre, donde ustedes encuentran muchos libros de la época. Y al parecer, bueno, esos libros no todos tenemos acceso, ¿no? Están en reserva, están en estado de reserva. Uno, para poder ingresar a esa sala, tiene que tener un permiso investigador, investigadora. Pero qué posible es que en esas colecciones particulares existan todavía libros de la Biblioteca Nacional. Como les digo, cuando se hizo una exposición en algún minuto, lo que gatilla también esta investigación y la primera constancia de que existen libros traídos de la Biblioteca Nacional de Perú fueron los timbres que tenían los libros que se exhibieron, y que aquí se dice, bueno, estos libros se trajeron durante la Guerra del Pacífico, y a partir de ello el gobierno de Chile realiza diversas devoluciones que más bien son simbólicas, porque la cantidad de libros totales que se devuelven no superan los 5.000 ejemplares. Bueno, comentarios generales. Para el 1884 habían 56.000 volúmenes en la biblioteca. 10.000 fueron enviados por las tropas chilenas a Chile. Se presume alrededor de 10.000 en distintos envíos, en distintas condiciones. Luego del saqueo, solo se recuperaron 8.315 volúmenes en Lima. Fueron identificados por el sello de la antigua biblioteca. 3.000 fueron devueltos en el 2007 por el gobierno de Chile al gobierno peruano. 40.000 volúmenes nunca se encontraron. Es parte, ¿verdad?, de esta historia, de esta dramática historia del libro en Chile. Lo que también les voy a subir para que ustedes revisen es esta entrevista que hicieron un especial en un programa, en un noticiero peruano. Entrevista al historiador Villalobos, y ellos hablan, dura unos 20 minutos, sobre este saqueo a la Biblioteca de Lima. También se los voy a mostrar porque es bien interesante. Les voy a dejar el link en la página del aula virtual, y con eso yo creo que estamos llegando al final de la clase. Me gustaría tener sus impresiones también, saber algunos comentarios, algunas opiniones, jóvenes. ¿Estaban ahí? Ah. ¿No? Sí, profe, acá está. Ya. Qué bueno.
Qué bueno que le haya gustado. Bueno, como les digo, ¿sabía alguien antes de este saqueo a la Biblioteca de Lima? ¿Habían leído algo? ¿Alcanzaron a pesquisar algo por ahí? No, yo no, profesora, no había leído nada al respecto. O algo que me acuerde, no. Así como a grandes rasgos solamente, pero muy vago, pero así en específico como lo está diciendo usted, no. Sí, está interesante eso. Bueno, voy a cerrar la clase. Espérame. ¿Me dan un minuto? ¿Tienen un minuto todavía? ¿No? Me gustaría cerrar la clase. Sí, profe. Muchas gracias. Em, Ay, voy demasiado lento, espérate. Un minuto. Bueno, lo que les iba a decir, yo fui ¿cuándo? No hace tanto, fui a la Biblioteca de Lima. Bien, y escribí este poema que lo incorporo en el libro y se los voy a leer, ¿ya? Habla sobre el saqueo. En Lima, una chola es ninguneada, mientras a españolas, alemanas y chinas se las trata con una deferencia servil. Parece que nada importa y que el saber o no saber, moverse en este mundo clasista con sus códigos salvajes, es lo único que vale. La antigua Biblioteca Nacional ha sido derribada y lo que no saquearon las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico se lo llevó el incendio del 43. Apenas en ella sobreviven un par de homenajes mezquinos a Ricardo Palma y a Jorge Basadre. Nada dice de las tropas ni las caballerizas en el segundo piso del edificio, nada del salvajerío inmundo, ni de los libros incinerados al medio del salón por gusto, por frío, por venganza. Y aunque se busque en ella, nada aparece. Apenas aferrándose a estos muros de mármol, algo grita la tierra, quizás es silencio el que duele. Yo que morí en la masacre de esta biblioteca, ya no hay nadie que lo recuerde, pero Lima resiste, como cualquier ciudad del mundo, ante el aparataje electrónico que día a día se sienta a la mesa junto con los ladrones corruptos que mandan los países. La cultura, como diría Racard, es un ornamento, un aditivo para una sociedad de consumo como esta. Un niño en una tienda de ropa de mujer se acerca a los maniquíes, se asegura que nadie lo ve, toca el cuello de esas mujeres pálidas y luego de la nada desliza su mano morena por ese escote hasta apretar sutilmente el pezón blanquecino. Corre, corre hacia su madre que no le ha visto y vuelve a ser un niño ingenuo. Toma su brazo quizás un poco sonrojado. No sabe bien qué ha hecho, pero siente la agitación en su corazón, como yo misma, al bajar los peldaños de esta Biblioteca Nacional del Perú. Silencio, que soy chilena. Nadie lo sabe y todos acá y allá han olvidado la historia. Vuelvo con el corazón agitado en el simulacro que soy la misma, pero en mí ya esta vieja historia no tiene sentido. Acá en el fondo de mi alma, hoy al fin en mí todo está cambiado. Bueno, con ese escrito, jóvenes, que me permito leerles esta mañana de pandemia, de lunes, me despido y les envío el vínculo para la clase de mañana.